Listo. Ya. A ver, ¿dónde estaba? Ok. Al ser una matriz simétrica, los cofactores IJ son iguales a las JI. Vamos con el cofactor 1, 3. Tiene que ser igual al cofactor 3, 1. ¿Ya? 50, 50. Y por último, el cofactor 2, 3, que es este de acá, es igual al cofactor 3, 2. 100, 100. ¿Ya? Fíjense, hemos tenido que hacer 1, 2, 3, 4, 9 cálculos para obtener los cofactores, ¿sí? Y al final obtenemos la determinante de la matriz Z, ¿ya? Que me sale 1600. Ok, vamos al siguiente paso. Listo. Esta es la expresión que yo necesito, que es fundamental, ¿ya? La obtención de la matriz inversa. Simplemente se reemplaza el cofactor entre la determinante de la matriz. Por ejemplo, el cofactor 1, 1 hace rato era 115, que está acá, entre la determinante de la matriz, 1600. 1600, listo. Reemplazar el cofactor entre la determinante de z. Una vez reemplazado estos valores, voy a obtener, ya no en fracciones, porque no conviene a veces trabajar en fracciones, sino en decimales. A veces el ingeniero trabaja con 3 decimales o 4. ¿Sí? En el examen yo creo que les va a indicar con cuántos decimales van a trabajar. Ahora bien, el sistema que voy a utilizar ahora es vector de corrientes es igual a la matriz inversa por el vector de voltajes. Si podemos hacer un repaso de lo que hemos visto, acá estoy usando este sistema. El vector columna de corriente es igual a la matriz inversa por el vector de voltaje. Volviendo a mi problema, es esto. Vector columna de corriente es igual a la matriz inversa por el vector de voltaje. El problema me pedía hallar la corriente I2 y, bueno, en función de los aportes de las fuentes de voltaje, ¿sí? Vamos con la corriente I2, ¿sí? Que es este valor. Va a ser 0.0437 por 5 voltios. Ya tenemos esa expresión. Más 0.0875 por 0. Por 0. Más 0.0625 por menos 1 voltio. ¿Ya? Es la expresión que tengo acá. Ahora bien, el aporte de la fuente. Esta fuente de 5 voltios está multiplicada por este factor, ¿sí? El producto me da 0.2185 amperes. Y eso dice que es el aporte de la fuente de 5 voltios, ¿ya? Este cero implica que no hay fuente en esa malla, ¿verdad? En la malla 2 no hay ninguna fuente. Y acá, la fuente de 1 voltio está multiplicada por este factor de 0.0625, lo que me da un valor de menos 0.0625 amperes, ¿ya? Ese es el aporte de la fuente de 1 voltio. Si sumamos ambos aportes, vamos a obtener el valor de la corriente total, ¿ya? Ahora bien, hay que analizar esta parte. ¿Por qué este aporte es negativo? Eh, eso implica que esta corriente que aporta la fuente de 1 voltio está en el sentido contrario, ¿ya? Y en cambio este que está con signo positivo está en el mismo sentido que adopta la corriente de malla I2 en el problema, ¿sí? Eso sería, muchachos, la solución de este primer problema que estamos haciendo. No sé si tienen alguna pregunta de alguna parte de la solución. Aunque sí, disculpe.
Disculpe, Oxy, y en el caso de que haya examen con el ingeniero así virtual, o ¿cómo vamos a hacer el examen, las de solución? Bueno, en este ejercicio se lo puedes resolver por otra forma, mediante operaciones matriciales. ¿Se puede hacer de esa forma o sí tenemos que utilizar esta forma? Tiene que ser de esta forma porque es la teoría que da el ingeniero, ¿sí? Sí o sí tiene que ser por este método. Gracias, Oxy. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? También pueden escribir en los comentarios, en el chat, si pueden. ¿En qué caso se aplica este método? Bien. A ver, vamos a la parte inicial, ¿ya? Ok. Básicamente, este método solo nos sirve para hallar el aporte de corriente de cada fuente, ¿ya? Es lo que hemos hallado en el anterior problema. ¿A qué me refiero con aporte? Porque una corriente de malla, por ejemplo, la corriente de malla I2 que hemos hallado hace rato, va a estar en función de lo que me aporta la fuente de 5 voltios y la fuente de 1 voltio, ¿ya? Porque imagínense que la fuente de 1 voltio no existe, ¿ya? Que se trate de un cortocircuito. Solo va a actuar la fuente de 5 voltios, ¿eh? Solo va a actuar la fuente de 5 voltios. Lo mismo, si ahora trabajo con la fuente de 1 voltio y apago la fuente de 5 voltios, esta también va a proporcionar otra corriente, ¿ve? Y al final, la suma de ambos aportes me va a dar la corriente de malla I2, ¿sí? Si ustedes solucionan este problema por el método de corrientes de malla, me va a salir la misma respuesta que he obtenido al final. Acá. Me va a salir 0.1560, ¿ya? Así que en resumen, este método me sirve para obtener el aporte de corriente de cada fuente, ¿ya? Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a pasar al siguiente problema. Igual el de examen pasado. Es similar a los que el ingeniero les ha proporcionado en apuntes, ¿no ve? La única complejidad de este tipo de problemas es obtener los cofactores. Nada más es un poco largo. Es la única dificultad, ¿ya? Bueno, me dice calcular el aporte de cada fuente de voltaje a la corriente I2. Es básicamente el mismo problema, solo que con otros valores, ¿no? Bien, el primer paso es plantear el sistema matricial, ¿ya? El sistema matricial obviamente es el planteamiento por corrientes de malla. Bueno, en la malla 1 necesitamos la impedancia propia, ¿no ve? 4 más 8, 12. Copedancia entre malla 1 y malla 2 es esta rama de 8 ohmios, menos 8. Copedancia entre malla 1 y malla 3 no hay, 0. Impedancia propia de la malla 2, 8 más 5 más 10, 23. Copedancia entre malla 2 y malla 3, menos 10. Aquí está menos 10. Y por último, la impedancia propia de la malla 3, 10 más 2 igual a 12. Listo, vamos al vector columna de voltaje. En la malla 1 tenemos solo una fuente, ¿lo ve? Es de 80 voltios. Es positivo porque la corriente I1 va de menos a más, ¿sí? 80. En la malla 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje, por lo tanto se queda 0. Y por último, en la malla 3 tenemos la acción de una fuente de voltaje de 50 voltios. La corriente I3 está yendo de menos a más en esta fuente, por lo tanto es positivo. Solo para repasar, ¿no? Cómo se obtiene esta matriz de impedancia. Bien, vamos al siguiente paso. Lo mismo, al ser una matriz simétrica, la traspuesta de Z es la misma matriz Z, ¿ya? Ahora hallamos la adjunta de la traspuesta de Z, mediante los cofactores y la determinante de Z, ¿ya? Vamos con el cofactor 1, 1, ¿ya? Menos 1 elevado a la 1 más 1 por el menor 1, 1. Vamos a ver cuál es el menor 1, 1. El menor 1, 1 es anulando la primera fila y la primera columna, ¿ya? Y voy a tener 23 menos 10 y 12, ¿va? 23 menos 10 y 12. Haciendo esta operación tengo 176, ¿ya? Obviamente el menor
vale recalcar, es una determinante, ¿ya? No es una matriz, es una determinante. O sea, 23 por 12 menos 10 por 10 es igual a 176. Vamos al siguiente cofactor, 1, 2. Menos 1 elevado a la 1 más 2 por el menor 1, 2. ¿Cuál es el menor 1, 2? Anulando primera fila y segunda columna. Voy a tener menos 8, menos 10, 0 y 2. Que es lo mismo que hay acá. Menos 8, menos 10, 0 y 12. Lo que me da igual a 96. Una vez más, la propiedad de una matriz simétrica. ¿Ya? Los componentes 1, 2 van a ser iguales a los componentes 2, 1. ¿Sí? 96, 96. Vamos al componente 1, 3, al cofactor 1, 3. Menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor 1, 3. Menor 1, 3, anular primera fila y tercera columna. Me queda menos 8, 23, 0 y menos 10. Menos 8, 23, 0 y menos 10. ¿No ven? Tengo 80. Al ser simétrica, el componente 1, 3 es igual al componente 3, 1. ¿No ven? Y sale 80. Los dos. ¿No ven? Listo, vamos al cofactor 2, 2. Menos 1 elevado a la 2 más 2 por el menor 2, 2. Y otra vez el menor 2, 2, ¿cuál es? Anular segunda fila y segunda columna. Me queda 12, 0, 0 y 12. ¿Ve? Acá tengo 12, 0, 0 y 12. La determinante de este menor me sale 144. Vamos al componente 2, 3. Menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor 2, 3. El menor 2, 3 es anular segunda fila y tercera columna. 12, menos 8, 0 y menos 10. Ya. Cofactor 2, 3, 12 menos 8, 0 menos 10. Igual a 120, ¿no? Lo mismo, al ser una matriz simétrica, el componente 2, 3 es el mismo que el componente 3, 2. Ambos me dan 120, ¿no? Y por último, el componente 3, 3, que es igual a menos 1 elevado a la 3 más 3 por el menor 3, 3. El menor 3, 3 es anular tercera fila y tercera columna. Tengo 12 menos 8 y 23. ¿Eh? 12 menos 8 y 23. Y tengo 212. Y por último, determinar o hallar el determinante Z. El determinante de toda esta matriz de impedancia. Y me da 1344. No sé si nos estamos quedando sin tiempo. A ver, podemos ver. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ustedes pueden ver? Son 23 minutos que estamos pasando, Auxi. Allá, hay tiempo todavía. Gracias. Bien, todo eso, todo este procedimiento, y tienen que hacerlo bien porque un signo ya lo fregamos, es para... ya, gracias por el comentario, Pablo. Todo el procedimiento de hallar los cofactores es para reemplazar en esta ecuación. Esta ecuación es la importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque reemplazamos el cofactor 1, 1 entre la determinante de z. Cofactor 2, 1 entre la determinante z. Cofactor 3, 1 entre la determinante z. ¿Sí? Es reemplazar todos los valores que hemos obtenido hace rato entre la determinante de z. ¿Ya? No es bueno dejarlo así en fracción. ¿Ya? Les recomiendo que en el examen lo dejen en decimales. Ya sea con 3 o 4 decimales. Listo. Esta es la matriz inversa en decimales. ¿Ya? Ahora bien, me voy a esta parte. Esta parte es la que mencionamos al principio. Voy a volver al inicio. Es este sistema, ¿ya? Vector columna de corriente es igual a la matriz inversa por el vector de voltaje. Es esta forma, ¿ya? La que están viendo acá. Voy a volver a mi problema. Ya, volviendo a mi problema. Vector columna de corriente es igual a la matriz inversa, que es esta, por el vector de voltaje. Y bien, como este programa me pide el aporte de corriente de las fuentes a la corriente de malla I2, simplemente digo lo siguiente. La corriente de malla I2 es igual a este componente 0.0714 por la fuente de 80 voltios, más 0.1071 por
0 voltios. 0 implica que no hay fuente en esa malla, ¿no ve? Pueden ver el circuito. Y por último, este componente 0.0893 por 50 voltios. Básicamente está expresado en esta ecuación de acá, ¿ya? Y digo, este producto que tengo 0.0714 por 80 es el aporte de corriente de la fuente de 80 voltios, ¿sí? Lo que me da un resultado de 5.7120 amperios. Y por último, este producto de 0.0893 por 50 voltios me da 4.4650. Y este es el aporte de corriente que me da la fuente de voltaje. La suma de ambos aportes me da 10.1770, ¿ya? Podemos corroborar esta respuesta simplemente resolviendo este circuito por corrientes de malla. Pueden poner a su calculadora este sistema y me va a salir la misma respuesta de la corriente I2, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, yo digo, la respuesta total del problema es esta de acá. Aporte de la fuente de 80 voltios igual a 5.7120 amperios y aporte de la fuente de 50 voltios es igual a 4.4650 amperios, ¿ya? Todo se basa en eso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación hasta el momento. Bueno, el programa que acabamos de hacer es el número 45 de la práctica, que es de examen pasado, y el anterior es el 44 que hemos resuelto, ¿ya? Bueno, si no tienen preguntas, vamos al siguiente problema. Vamos con este problema. Dice, no está en la práctica, es un problema bastante conceptual, que me dice resolver el circuito planteando cada componente de la matriz inversa y hallar Ix, ¿ya? Bueno, inicialmente, este problema nos da las corrientes de malla. La corriente de malla I1, la corriente de malla I2, la corriente de malla I3 y la corriente IX, que es nuestra incógnita, tiene este sentido hacia la derecha, ¿verdad? Analizando, bueno, comparando las corrientes, yo digo que la corriente IX es la misma corriente que I3, ¿sí? Porque la corriente de malla I3, al circular el sentido horario, en esta parte del circuito va de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso digo que la corriente IX es la misma que la corriente I3. Por lo tanto, el análisis solo se basa en hallar la corriente I3, ¿ya? Bueno, vamos a plantear nuevamente el sistema por corrientes de malla, matriz de impedancia por vector de corriente es igual al vector de voltaje. Y bueno, planteamos, ¿no? En la malla 1 tenemos 2 más 2, 4. Copedancia 1, 2, 0. ¿Por qué 0? Porque una fuente de voltaje se comporta como un cortocircuito, ¿ya? No tiene impedancia, ¿sí? Por eso es 0. Copedancia entre malla 1 y malla 3 es menos 2, acá y acá. Impedancia propia de la malla 2, tengo 4 más 6, 10. Copedancia entre malla 2 y malla 3, menos 4. Y por último, impedancia propia de la malla 3, 2 más 4 igual a 6. Vamos al vector columna de voltaje, ¿ya? En la malla 1 tenemos la fuente de 10 voltios, ¿no ven? Pero la corriente I1 circula en sentido horario, va de más a menos, por lo tanto es negativo. En la malla 2 tenemos fuentes, sí tenemos fuentes, la de 10 voltios. Y esta circula en sentido horario de menos a más, por eso es positivo 10. Y por último, en la malla 3 no tenemos una fuente de voltaje, se coloca 0, ¿ya? Ok.
el mismo concepto, ¿no? Al ser una matriz simétrica, la traspuesta de Z es la misma matriz Z. Ahora debemos hallar la adjunta de la traspuesta de Z mediante los cofactores, ¿no? Creo que es un poco innecesario hacer los cofactores de nuevo, o puedo hacerlo de nuevo si quieren, muchachos. Para ahorrar tiempo lo podemos pasar esta parte. ¿Alguna voz del pueblo que pueda opinar? A ver. Ya. Si la corriente IX está en sentido contrario a I3, ¿en qué afecta? A ver. Simplemente aprendimos que el signo negativo en una corriente de malla implica que ese sentido que hemos tomado inicialmente es el contrario, ¿ya? Ahora bien, si IX fuera de derecha a izquierda, estaría en sentido contrario a la corriente I3, ¿no ve? Por lo tanto, sería IX igual a menos I3, ¿sí? Ese sería el único cambio, nada más. ¿Algún otro comentario, no sé, por el chat del grupo? Antes de continuar. Ya. Ok, vamos entonces. Este es un procedimiento bastante largo, como se habrán dado cuenta, pero es importante para hacerlo, ¿no? Si se equivocan un signo, yo les digo que todo va a cambiar. Un signo lo va a joder todo el problema, ¿ya? Por eso les insisto en que lo hagan paso por paso, ¿ya? Vamos a hacerlo una vez más, por pasos, ¿ya? El cofactor 1, 1 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por la determinante del menor 1, 1. Una vez más, el menor 1, 1 es anular la primera fila y la primera columna. 10, lo que me queda 10, menos 4 y 6, ¿no? Bueno, básicamente es lo mismo que he mencionado. Y el determinante de todo este producto es 44. El cofactor 1, 2 es igual a menos 1 elevado a 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 es primera fila, segunda columna. Me queda 4 menos 2, menos 2, 6, ¿ya? Perdón, ¿qué he dicho? Primera fila, segunda columna. Perdón, primera fila, segunda columna. 0, menos 4, menos 2 y 6. 0, menos 4, menos 2 y 6 igual a 8, ¿ya? Y al ser una matriz simétrica, el cofactor 1, 2 es el mismo que el cofactor 2, 1. Me da 8, ¿ya? 8, 8. Ya, vamos al cofactor 1, 3. Menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor 1, 3. Menor 1, 3 implica eliminar primera fila y tercera columna. Me quedan 0, 10, menos 2 y menos 4. 0, 10, menos 2 y menos 4. Igual a 20. Lo mismo, el cofactor 1, 3 va a ser igual al cofactor 3, 1. Igual a 20, ¿ya? Y después tengo el cofactor 2, 2. Menos 1 elevado a 2 más 2 por la determinante del menor 2, 2. El menor 2, 2 es segunda fila, segunda columna. Me queda 4 menos 2, 6. 4 menos 2, 6, lo que me da 20. El cofactor 2, 3 es igual a menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor 2, 3. Menor 2, 3. Segunda fila, tercera columna. Me sobran 4, 0, menos 2, menos 4. 4, 0, menos 2, menos 4. Igual a 16. Y lo mismo, el cofactor 2, 3 es igual al cofactor 3, 2. Igual a 16, ¿ya? Solo me quedaría el cofactor 3, 3
y es bastante repetitivo, así que supongo que ya lo deben saber. En sí, al ser una matriz simétrica, se reduce la cantidad de cofactores que debo hallar, ¿no ve? En sí, yo solo tengo que hallar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 y 3, 3, ¿no ve? Porque se repiten los 1, 2 con el 2, 1, el 1, 3 con el 3, 1 y el 2, 3 con el 3, 2, ¿no ve? Ahí sí se puede simplificar un poco el análisis. Bueno, la determinante de Z es 136. Y por último, ya tengo la matriz inversa. Reemplazar cada cofactor y dividirlo entre la determinante de la matriz de impedancia. Reduciendo este sistema a decimales, tengo esta expresión. Es el vector columna de corriente es igual a la matriz inversa de la impedancia por el vector voltajes. Y lo mismo, nos pedía la corriente I3. Corriente I3 es igual a 0.1471 por menos 10 voltios. Es esto. Más 0.1176 por 10 y más 0.2941 por 0. ¿Ya? En ese circuito no nos pedía ningún aporte, solo nos pedía que hallemos la corriente IX haciendo el planteamiento por matriz inversa. ¿Ya? Y la respuesta me da menos 0.2950. ¿Qué hubiera pasado si la corriente IX estuviera en el sentido contrario? Acá ya no sería menos, simplemente sería más, ¿no ve? Porque va a ser IX igual a menos I3. Menos con menos da positivo, ¿no ve? Creo que ya no tenemos tiempo. A ver. ¿Dónde puedo ver el tiempo acá? Entonces, 37 minutos, Oxy. ya, ok. Este problemita más lo haremos, chicos. Es una matriz. Perdón, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Lo pueden escribir por el chat. Ninguna, ¿no? Jonathan. Ya. Quería consultarles sobre el avance del ingeniero. ¿Qué método está usando para enseñanza? Solo está mandando fotos por WhatsApp y audio. Ya. ¿Y no ha subido video o algo? ¿No piensa usar Zoom? Nada, solamente nos dijo que tiene problemas técnicos para hacer clases virtuales, pero hasta ahora solamente nos mandó fotografías. Ya. Bueno, chicos, no sé si puedo hablar con el director para que el Inge ya se ponga las pilas más de una vez. A ver. Listo, pasaremos al siguiente problema, que es un caso especial de este tema. Les había mencionado al principio de las diapositivas que este procedimiento solo es para matrices del orden 3 en adelante, ¿ya? Lo que equivale a decir que sirven para 3x3, 4x4, n por n, ¿ve? Pero en el problema que vamos a hacer ahora es una matriz 2x2, ¿ya? Es un caso especial, me gustaría hacer, es bastante sencillo. Nos dice hallar el aporte de corriente de cada fuente de tensión a las corrientes de malla I1 e I2. Uf, ¿qué pasó aquí? Ya. Simplemente es un sistema de dos mallas, ¿no? I1 y I2. No sé si lo pueden dibujar el circuito, si están tomando apuntes o algo. Tengo una fuente de 1 voltio, la resistencia de 3 ohmios, 6 ohmios y 3 voltios, ¿ya? Bien. Planteamos el sistema matricial convencional, o sea, por corrientes de malla, matriz de impedancia por vector de corriente igual al vector de voltaje. Me da este sistema. No pienso, bueno, deducir de cómo sale porque es un sistema 2x2, ¿ya? Donde la matriz de impedancia es 6, 3, 3, 9, ¿ya? Rayos, ya. Bueno, por el
Por la definición que tenemos de la teoría matricial, para una matriz 2×2 simplemente es esta fórmula, ¿ya? Matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz por el componente 2,2, el menos componente 1,2, menos componente 2,1 y componente 1,1, ¿ya? La determinante de Z es esta expresión, la del denominador, por, ahora bien, el componente 2,2 de la matriz es 9, ¿no ven? Segunda fila, segunda columna, 9. Menos el componente 1,2. 1,2 es primera fila, ¿ah? Segunda columna, el componente 6. Perdón, el componente 3. Primera fila, segunda columna, componente 3, pero negativo, ¿no ven? El componente 2,1 en negativo. Este es el componente 2,1. Segunda fila, primera columna, componente 2,1 menos 3. Y el componente 1,1 que es 6. ¿Listo? Esa es la única diferencia que hemos podido hallar con respecto al procedimiento de los otros problemas. ¿Ya? Es solo una fórmula, les sugiero que la anoten. Bastante sencilla, ¿no? Y bueno, esta es la matriz inversa que he obtenido. Este es mi sistema equivalente, que va a ser vector columna de corriente, es igual a la matriz inversa, que es esta, por el vector voltaje, ¿ya? Y convierto ese sistema matricial a un sistema de ecuaciones común. Y me voy con la primera ecuación, con la ecuación de la corriente I. Este producto, que es este de acá, que es 1/5 por 1 voltio, porque 1 voltio es el valor de la fuente de voltaje, y 3 voltios es el valor de la fuente de 3 voltios, ¿no? 1/5 por 1 es igual a 1/5 ampere. Dice que es el aporte de corriente de la fuente de 1 voltio. El siguiente factor, menos 1/5 por 3 voltios, me da, acá es menos 3/5, van a disculpar, esta parte está mal. Dice que es el aporte de corriente de la fuente de 3 voltios. Momento, acá es menos 1 sobre 15, ¿verdad? Acá está mal. Menos 1 sobre 15 por 3 da menos 1/5. Ahí me he equivocado, van a disculpar, muchachos. Este producto está bien, menos 1/5. Es el aporte de corriente de la fuente de 3 voltios. Vamos con la siguiente ecuación de la corriente I2, ¿ya? Este factor, menos 1/5 por 1 voltio, me da menos 1/5 ampere. Es el aporte de corriente de la fuente de 1 voltio. Y por último, 2 sobre 15 por 3 voltios me da igual a 2/5 ampere. Y es el aporte de corriente de la fuente de 3 voltios. En conclusión, vamos a la parte de aportes de la corriente de malla I1. 1/5 menos 1/5 igual a 0. Para la corriente de malla 2, menos 1/5 más 2/5 igual a 1/5. Aquí también me he equivocado. Mil disculpas, muchachos. Aquí es 1/5. Lo que quiero que se entienda de ese problema es esta fórmula de acá, ¿ya? No se sigue el procedimiento para una matriz 3×3. Para una matriz 2×2 netamente se aplica esta fórmula de acá. Y una cosa más que quería mencionar. Para la corriente I1, vemos que el aporte de la fuente de 1 voltio es 1/5. Y el aporte de la fuente de 3 voltios es menos 1/5. Esto quiere decir que si yo trabajo primero con la fuente de 1 voltio y apago esta fuente, la corriente de malla I2 va a valer 1/5. En ese sentido, ¿ya? Perdón, la corriente de malla I1. En ese sentido. Ahora bien, para el aporte de la fuente de 3 voltios, si yo apago la fuente de 1 voltio y solo trabajo con esta fuente, la corriente de malla I1 va a tener menos 1/5 ampere. Eso implica que está en el sentido contrario. Ahora bien, sumando los aportes me da 0, ¿ya? Podemos verificar esta respuesta simplemente resolviendo este sistema matricial que tengo acá. Lo pueden meter a su calculadora y efectivamente la corriente I1 es 0, acá, y la corriente I2 es 0.3333 amperes, ¿no?